enters his soul, and she's buying the stairway to heaven. Que lleva bajo título El crisol de las apariencias, sugiere volver la mirada a las ideas fuerza que dan cuenta de la evidencia del objeto, la certidumbre del sentido común, la profundidad de las apariencias, la experiencia de la proxemia. Es una invitación para dejar de pensar en el deber ser social, una búsqueda que impregna buena parte de la teoría social moderna, por lo que pretende y más bien sugiere poner atención a la superficie del presente, al hacer ver, al dar que pensar. Un movimiento que busca rescatar esa premisa filosófica que sabiamente considera que la profundidad está en la piel, que da cuenta de la forma, el marco o la descripción de un momento y que hace posible describir por metáforas sucesivas una atmósfera. Desde la perspectiva del autor, este giro implica reconocer la necesidad de desplazar el hiperracionalismo que impera en las esferas del conocimiento académico hacia la sensibilidad de una sociología que intenta dar cuenta del hedonismo de lo cotidiano, esa irreprimible potencia que permite el florecimiento de la socialidad, ese espacio de contactos emocionales, donde se sostiene, gracias al principio de la proxemia orgánica, lo diverso y lo opuesto en la esfera de lo social. Es interesante que ayer preparaba la presentación de este texto y hoy en la conferencia que hubo en la mañana sobre epistemología de las ciencias sociales, ¿no? La conferencia que dio Ambrosio Velasco, fue posible observar, por ejemplo, esta herencia de una retórica que busca explicar esta sensibilidad en la construcción de la ciencia a principios del siglo XIX y que hizo frente a un cierto positivismo de la Ilustración. En ese sentido, la conexión entre las conferencias de la mañana y lo que hoy y lo que encontré en el texto me parece fundamental. En la medida en que Mafezoli desplaza el centro al centro de las emociones, la estética adquiere un importante peso gravitacional. Y no solo se refiere con ello a las obras de la cultura, sino que la estética se trasvasa a lo político, a la vida económica, a la empresa, la comunicación de masas y las redes sociales, la publicidad, el consumo, en una palabra, lo cotidiano. Hace explotar por todos lados la sensibilidad de las energías societales, dando pauta a un consenso de sentimientos compartidos o sensaciones llevadas al límite, que permite dar cuenta de cómo la estética se convierte en ética. Como el propio Mafezoli afirma, esto no resulta en ningún momento un proceso nuevo. Existen antecedentes de este tipo de ética en diferentes momentos de la historia. No obstante, el autor señala que en los tiempos actuales, que podríamos denominar posmodernos, su intensidad va en aumento, al punto de, cito, convertirse en parámetro esencial sin el cual ya no es posible administrar ninguna organización ni institución. Esta estética o sensualismo de la socialidad permite, y ese es el planteamiento con que cierra, una lógica de la identificación que reemplaza la lógica de la identidad. Con esto el autor hace un planteamiento sugerente, que descentra la forma tradicional bajo la cual funciona cierta sociología hegemónica, del reino de las apariencias y la superficie profunda hasta el planteamiento de una ética estética, pasando por las lógicas de la identidad, construye un panorama de una sociedad en la que renace, dice él, una nueva pluralidad de voces sociales. Como apunta Thacusset, la obra de Mafezoli se encuentra girando alrededor de dos ejes. El primero está constituido por sus estudios de antropología política, que desarrolla sobre todo en los textos enviados que ya comentaba Daniel, en la lógica de la dominación y en la violencia totalitaria. El segundo se compone de sus trabajos de la sociología comprensiva sobre la vida cotidiana. Cada eje refleja un momento del trabajo sociológico y no pueden verse como separados. Ambos se cruzan constantemente. Para entender a cabalidad su perspectiva de lo cotidiano, para quienes están interesados en sumergirse en un pensamiento siempre provocador, sugiero volver o descubrir los trabajos del autor sobre los mecanismos de control social que se establecen en las sociedades contemporáneas. Teniendo este punto en el horizonte, es mucho más claro observar cómo se desplazan en una coreografía bien establecida los conceptos que forman parte de su obra, tales como potencia, la violencia social, la socialidad, lo societal, lo orgiástico en el sentido de emoción común, la fiesta, lo imaginario, lo ordinario, el conocimiento ordinario,
la circulación simbólica, lo tribal. En última instancia, el llamado conocimiento ordinario, a que también se apeló en algún momento en la reunión esta mañana, que dibuja las relaciones de socialidad como estructuras esencialmente afectuales, nómadas y descentradas del poder estatal. Para Maffesoli, la relación entre la lógica de la dominación y la potencia se constituye en la oposición básica que contrapone el poder a la potencia o lo instituido a lo instituyente. Una dualidad que permite reinventar lo social. En el crisol de las apariencias se pone en juego esta tensión, pero se remarcan los distintos caminos de la potencia social, las distintas formas que producen una ética. El comportamiento organizacional es una ciencia interdisciplinaria que busca establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el medio ambiente el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficiencia de las actividades. El comportamiento organizacional es una disciplina que logra reunir aportaciones de diversas disciplinas que tienen como base el comportamiento, como la psicología, la antropología, la sociología y las ciencias políticas, entre otras. Dentro del estudio del comportamiento organizacional, consideraremos variables dependientes e independientes. Las variables dependientes son productividad. La empresa es productiva si entiende que hay que tener eficacia, es decir, logro de metas y ser eficiente al mismo tiempo, que la eficacia vaya de la mano del bajo costo. La siguiente variable es el ausentismo. Toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de sus filas porque este factor modifica de gran manera los costos. No cabe duda que la empresa no podrá llegar a sus metas si la gente no va a trabajar. La tercera variable es la satisfacción en el trabajo, que la cantidad de recompensa que el trabajador recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos empleados se sientan conformes y estén convencidos de que eso es lo que ellos merecen. Las variables independientes que afectan el comportamiento individual de las personas son variables a nivel individual, que son todas aquellas que posee una persona y que la han acompañado desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, personalidad y sus propias habilidades, que son posiblemente modificables por la empresa y que influirían en su comportamiento dentro de la misma. Variables a nivel de grupo. El comportamiento que tienen las personas al estar en contacto con otras es muy distinto, por lo que esto representa un factor de estudio para las organizaciones. Variables a nivel del sistema de organización. Los individuos y los grupos conformarán la organización. En consecuencia, los procesos de trabajo, las políticas y las prácticas que realice la organización tendrán un impacto que debe analizarse. Tomando en cuenta lo explicado anteriormente, podemos decir que el comportamiento organizacional ayuda en los siguientes aspectos. Ver el valor de la diversidad de la fuerza laboral a través del conocimiento cultural del individuo, lo que permitirá conocer cómo ajustar las políticas de la empresa. Mejorar la calidad y productividad del empleado, permitiendo desarrollar sistemas de aprendizaje adecuados con el objeto de lograr cambios positivos en la organización. Ofrecer conocimientos específicos para mejorar las habilidades interpersonales. Servir de guía en la creación de un clima de trabajo saludable, donde la ética y la moral vayan de la mano.